bienvenidos, bienvenidas a todas las personas que forman parte de la comunidad Círculo de Autoexpresión. Es un placer volver a encontrarnos en un nuevo episodio de Liberando la Autoexpresión, un espacio creado para acompañarte en algo muy concreto y muy importante. Desarrollar tu confianza al expresarte ante los demás, con más calma, más claridad y más libertad. Este video podcast existe con un propósito muy claro: ofrecerte referencias reales, conversaciones honestas y pequeñas piezas de formación que te ayuden a comprender mejor lo que te pasa cuando te expones. Y sobre todo, a avanzar sin exigirte ser otra persona distinta a la que ya eres. En el episodio de hoy hemos preparado dos bloques complementarios. En el primer bloque vamos a conversar con Jacob, antiguo alumno mío que realizó su entrenamiento allá en 2017. Con él hablaremos de su proceso de aprendizaje y de cómo fue transformando su manera de expresarse cuando dejó de exigirse perfección y empezó a confiar más en sus propias capacidades. Y en el segundo bloque compartiré contigo una breve charla formativa sobre uno de los factores más determinantes y más invisibles en el desarrollo de la confianza al hablar: el contexto en el que entrenas y te expresas. Dos miradas distintas, una misma intención: ayudarte a entender que la confianza no se fuerza, se construye. Dicho esto, empezamos. Como anuncié en la introducción de este video podcast, hoy tengo el placer de conversar con Jacob. Lo acompañé como entrenador en uno de mis entrenamientos en el año 2017. Jacob trabaja en el sector inmobiliario. Su función es desarrollar negocio gestionando carteras de activos y detectando nuevas oportunidades. Es un apasionado de las nuevas tecnologías y del marketing, y además tiene su propio negocio como creador de agentes de voz con inteligencia artificial. Cuando acudió a mí, Jacob vivía una frustración muy concreta. Sabía que tenía cosas valiosas que decir, pero no conseguía hablar delante de otras personas con la tranquilidad que deseaba. Su reto no era hablar mejor, era comunicarse sin sentirse juzgado y sin la presión de tener que hacerlo todo perfecto. A lo largo de este proceso, algo importante empezó a cambiar. Jacob descubrió que la clave no estaba en hacerlo impecable, sino en comprender que ya tenía las habilidades necesarias y que podría permitirse hablar sin exigirse perfección. Empezó a aplicarlo en contextos pequeños, cercanos, en su día a día, ganando tranquilidad paso a paso hasta llegar incluso a espacios de mayor exposición, como la conversación que hoy vamos a compartir. Este episodio se publica además en un momento muy especial para él. Jacob acaba de convertirse en padre de Alan, un bebé de apenas 3 semanas, que, según él, es muy bueno. Dice que le deja dormir. Dicho esto, abramos ahora la conversación con Jacob. Hola Jacob, gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Josep? ¿Cómo estamos? Bueno, yo fantástico, estoy súper a tope y muy contento de tenerte aquí. Quería simplemente decirte, antes de nada de hacer las preguntas, que la idea es que tengamos una conversación tranquila y sin prisas, simplemente recorriendo algunas preguntas con total naturalidad. No hay nada que demostrar, solo compartir desde tu experiencia. Cuando tú quieras empezamos, Jacob. Perfecto, estoy listo. Bien, pues entonces vamos a empezar con la primera pregunta. Para empezar de forma sencilla, ¿cómo estás hoy y en qué momento vital te encuentras ahora mismo? Pues muy bien, la verdad. Feliz, muy contento, en paz.
Y bueno, hoy con muchas ganas de hacer esta entrevista. Ah, qué bien. Y cuando piensas en la etapa en la que hiciste el entrenamiento, ¿qué imagen o sensación te viene primero? Bueno, recuerdo, era bastante más joven. Recuerdo un chaval con muchas ganas de crecer a nivel personal, de aprender, pero también a la vez con muchos miedos y muchas inseguridades, pero sentía que estaba en el mejor camino, ¿no? Y ahí es cuando empecé a buscar cómo aprender a hablar en el público y te encontré a ti. Mm. En aquel momento, ¿qué te incomodaba o bloqueaba más a la hora de expresarte o exponerte ante otros? Eh, lo que más me bloqueaba era el hecho de estar pensando en qué iban a pensar los demás, ¿no? En cómo me iban a juzgar, en vez de pensar en el mensaje, ¿no? Y en el aportar valor. Pues sí, la verdad es que suele ser algo muy común. ¿Y qué fue en tu caso exactamente lo que te hizo decir, vale, necesito hacer algo con todo esto? Bueno, varias situaciones que quizá me frustraron, situaciones en las que me tuve que exponer delante de mucha gente, o no tanta, pero sí ciertas personas, y quizá no salió la cosa como yo esperaba, ¿no? Entonces, como te comentaba, ¿no? Estaba en un proceso de desarrollo personal y sentía que era una materia que tenía pendiente, y eso fue lo que me hizo tomar la decisión. Muy bien. Y entonces antes de empezar, antes de empezar ese entrenamiento, ¿tú qué pensabas que podía pasar y qué temías que pasaría, ¿no? Bueno, yo lo que creía, lo que eran mis expectativas, era que iba a llegar a un lugar donde me iban a enseñar técnicas de cómo hablar, que me iban a enseñar a hablar bien, ¿no? Como tal. Nunca me imaginé que el aprender a hablar en público iba más enfocado en la parte interior de cómo uno se percibe, cómo percibe todo en general, ¿no? Entonces fue una sorpresa, la verdad, aunque es verdad que la parte técnica se trabaja y de hecho es la primera vez que nos encontramos, ya me diste unos cuantos tips que me hicieron aprender cosas y mejorar el primer día, pero fue una sorpresa darme cuenta que el enfoque que yo tenía o la idea que yo tenía de cómo iba a poder hablar en público era diferente y bueno, fue una sorpresa grata, la verdad. Y entonces así, hablando de esa sorpresa, ¿no? Durante ese proceso, ¿qué es lo que realmente más te sorprendió del entrenamiento o de ti mismo? Si recuerdas algo. Ujú. Bueno, me sorprendieron varias cosas. Primero, la capacidad que tenemos de aprender y de mejorar más rápido de lo que yo pensaba. Y me sorprendió el hecho de poder darme cuenta de que si yo quería, podía hacerlo, ¿no? O sea, realmente era algo que dependía de mí, pero que no lo hubiera podido hacer si no fuera por tu ayuda, la verdad. Bueno, pero entonces, digamos que te sorprendió que tú eras capaz de hacerlo también, ¿no? Que tenías muchas posibilidades dentro, quizás. ¿Sería eso Ujú. lo que me quieres decir? Exacto, ¿Sí? exacto. Sí, sí, sí. Pues la verdad es que sí, todos tenemos esas capacidades. Lo que pasa es que nadie nos lo ha dicho y eso hay que descubrirlo. Entonces, ¿te recuerdas algún momento concreto, alguna sesión concreta, ¿sabes? Un ejercicio o una vivencia en el que te marcara un antes y un después. ¿Te acuerdas de alguna cosa así? Eh, Algunas, sí. Mira, me acuerdo la primera vez que fui a tu consulta que yo hablaba con muchas muletillas. Metía muchos pero mucho más, o sea, era un poco exagerado, ¿no? Y tú me hiciste hablar un rato y cuando terminé, para ejemplificar lo que yo hacía o para que yo me diera cuenta, simplemente me estabas hablando y me dijiste, o sea, hiciste un silencio como de 3 4 segundos y luego seguiste hablando y me dijiste, oye, ¿verdad que no ha sido incómodo? Y ahí me di cuenta que si en vez de muletillas dejaba un silencio, que no pasaba nada. Porque yo tenía la idea que era incómodo dejar silencios. Y simplemente con ese punto, el primer día, ya mejoré muchísimo, ¿no? Entonces me acuerdo mucho de esto.
Me acuerdo mucho de esto, sí. Sí, sí, sí. ¿Y alguna cosa más? ¿Alguna frase que se dijera? ¿Alguna metáfora? ¿Alguna cosa? No sé, ¿hay algo que recuerdes que le pueda hacer Metáfora. gracia a los que te están escuchando, ¿no? Que digan, ah, Sí. mira. Me acuerdo también un momento que me dijiste que era muy importante desarrollar las habilidades, porque esto es lo que te hace estar seguro de no y no tener nervios a la hora de hablar en público, porque uno de los grandes problemas es que uno anticipa el desastre en su mente. Entonces, si tú no tienes las habilidades, no te sientes seguro de que lo vas a hacer bien, es como el pájaro, ¿no? Que está encima de la rama, que está muy tranquilo porque sabe que aunque la rama se rompa, simplemente va a salir volando y ya está. Entonces, si sabes que tienes esa habilidad y sabes que te va a ir bien, entonces no tienes por qué estar nervioso. Y si no estás nervioso, lo vas a poder hacer mucho mejor. Cuando no tienes las habilidades, pues anticipas ese miedo y eso es lo que te hace que te vaya mal. Qué gracia que me recuerdes este momento de la frase, porque yo esta frase todavía la estoy usando. Ujú, Este ejemplo, ¿no? Que bueno, es una ilustración del pájaro que está en una rama, como muchos de los que están aquí habrán escuchado que lo he dicho, y que ese pájaro no tiene tanto miedo de que la rama se rompa porque tiene la confianza de que con sus alas podrá volar. Y te digo ujú. que me hace mucha gracia esto porque es que justamente en esta nueva fase del proyecto educativo en el que estoy, yo no sé cómo se llamaba cuando tú y yo nos conocimos en el año 2017, no me acuerdo ahora, pero no se llamaba el círculo de autoexpresión. Y entonces Ujú. uno de mis entrenamientos, ¿sabes cómo se llama? Sal del cascarón, despliega tus alas y vuela. Y Qué bueno. justamente hace referencia a esta frase, ¿sabes? Ujú, El hecho, como tú dices, de que no sabemos que tenemos alas, tan solo tenemos que desarrollarlas y gracias a eso, volar será lo próximo que podemos hacer. Y me hace mucha ilusión que lo hayas recordado. ¿Alguna cosa más en este sentido? O si no, pasamos a qué es lo más incómodo de ese proceso y qué aprendiste precisamente gracias a eso. ujú. Pasamos a esta segunda parte, si te parece, porque estoy Sí, seguro que luego van a ir saliendo más cosas. venga, pues Eh, adelante. Bueno, a ver, lo más incómodo es el esfuerzo que hay que hacer, porque esto es algo que hay que poner de parte de uno, ¿vale? No es algo fácil, pero si uno quiere lo puede hacer, como estaba diciendo al principio, ¿no? El esfuerzo de salir de la zona de confort, todo el mundo prefiere quedarse un domingo en el sofá o irse a tomar cervezas con los amigos en vez de prepararse un discurso, exponerse a cometer errores, a estar ahí. O sea, es algo duro, ¿no? Es incómodo, pero todo lo que merece la pena en la vida es incómodo. Por eso es lo que dicen, ¿no? De salir de la zona de confort. Es incómodo, pero merece mucho la pena, la verdad. Sí. Qué bueno también que digas esto porque yo lo que he podido notar en todos estos años de entrenamiento, me doy Ujú, cuenta que hay mucha gente que desea el tener confianza para poder expresarse y luego ujú. poder expresarse de forma efectiva. Para mí son dos Sí. objetivos diferentes. Pero muy poca gente está dispuesta a pagar el precio, y no hablo del precio económico, porque incluso ahora en esta nueva fase en que estoy no se paga nada Ujú. en el entrenamiento. Entonces, simplemente se trata de tener claro que esto es importante para uno. ¿Tú lo veías así, importante también para ti? Porque tú fuiste un alumno modelo, o sea, hacías incluso más de lo que yo te pedía, ¿no? ¿Tú Sí, creías que era importante o cómo lo ves tú? yo veía que era muy importante, era de las cosas más importantes en ese momento, en mi vida, cumplir con ese objetivo, ese reto que yo me había marcado y por eso era un alumno modelo, ¿no? Como tú dices. Al final hay que estar dispuesto a pagar ese precio, ese esfuerzo y depende mucho de la importancia. Esto no es un caprichito, es como si yo ahora digo, bueno, me gustaría aprender a tocar la guitarra, porque he visto a un tío tocando la guitarra ahí en la playa, envuelto de chicas, y es súper guay. Pero claro, una cosa es que te parezca guay y que diga, ah, pues mira, me gustaría, y otra cosa es desearlo de verdad.
Entonces yo me tengo que preguntar, oye, ¿realmente deseo aprender a tocar la guitarra o simplemente es un caprichito que tengo? Entonces yo pienso que cada uno se tiene que preguntar esto, ¿no? Pero también es importante entender hasta dónde te puede llevar el aprender a hablar en público. Yo pienso que ya no solo se queda ahí. O sea, está muy bien poder hablar en público, pero es que si aprendes a hablar en público y construyes toda esa confianza, luego esto te sirve para la vida. Te sirve para las relaciones personales, profesionales. Entonces, yo entendí esto, sabía que iba más allá de simplemente hablar en público y por eso puse toda la carne en el asador para lograrlo. Recuerdas que era bastante duro en cuanto a las asignaciones, ¿no? Te hacía hacer charlas y tenías que tenerlas hechas y creo que esta es la parte más dura que yo encuentro, que mucha gente ahora siempre dice, es que no tengo tiempo, no tengo tiempo. Es eso, ¿Cómo lo resolvías tú? Claro, totalmente. A mí esa excusa de que no tengo tiempo nunca la compro, porque al final depende de tus prioridades. Mira, yo cuando voy a entrenar, cuando hago ejercicio, y yo voy todos los días o todas las semanas, intento ir varios días, y hay gente que me dice, pero yo no tengo tiempo para hacer ejercicio. Pues depende de la importancia que le des. Yo dejo de hacer otras cosas para hacer ejercicio. Entonces, todos tenemos 24 horas en un día, y entonces hay que decidir realmente en qué enfocamos. Pero bueno, volviendo a lo que decías, sí, lo más duro era eso, prepararse las charlas, hacer los deberes en casa, de estudiarlas. Yo soy una persona que nunca ha tenido mucha memoria, la verdad, aunque también es algo que se va desarrollando y lo he podido comprobar, pero, hostia, me costaba mucho acordarme de todo y también tengo que decir que me enseñaste técnicas para no solo memorizar palabra por palabra, sino quedarme con los conceptos como por bloques y de esta forma también poder acordarme más en el momento de la charla. Qué bueno que te acuerdes de todo esto. Me va viniendo ahora a la mente mientras hablo contigo. Claro. Pues tú ya sabes, tú aquí suelta lo que te parezca. Estamos charlando y conversando como si estuviéramos uno delante del otro. Pero estamos un poquito más lejos porque tú no estás aquí en Saint-Esprit y entonces pues, tenemos que hacerlo así. Pero estamos los dos aquí tranquilitos, ¿eh? Mira, me gustaría seguir con la conversación. Si tú crees que hubo en ese proceso alguna idea o creencia sobre ti que empezaras a cambiar claramente gracias a ese proceso. Bueno, es que igual es un poco redundante, ¿no? Pero es la idea de que yo podía hacerlo y que tenía la capacidad y que era una persona que podía hablar en público y que podía desarrollar las habilidades. Uno muchas veces cree que es así. De hecho, esta frase se escucha mucho. Yo soy así. Yo no sé hablar en público. Yo no soy extrovertido. Entonces, el acudir a las clases y empezar a desarrollar todas esas habilidades me hicieron cambiar esa forma de ser y percibirme distinto, mejor. Vale, pues perfecto, qué chulo, ¿no? Que pueda haber sido así. Si comparas entonces al Jacob de antes con el de ahora, ¿qué notas diferente cuando te expresas o te expones? Más seguridad, más tranquilo, con más confianza. Hablo más pausado también, más relajado. Qué bueno. Y ya sé que antes lo has intentado sacar por ahí, que no hacía falta que fuera en lugares con demasiadas audiencias, ¿no? Pero ¿hay algún ámbito en concreto de tu vida en el que hayas notado más claramente ese cambio? Hablo de ese que es el que sobresale, ¿no? A ver, por ejemplo, en el trabajo, presentaciones, lo que más hago, ¿no? Presentaciones delante de 10, 15 personas que seguramente están esperando algo de mí en ese momento porque les tengo que presentar un proyecto, pues estoy tranquilo, no estoy nervioso, puedo hacerlo muy, muy tranquilo. Y eso es muy importante, ¿no? Y después de hacer el curso contigo,
Yo presenté delante de 200, 300 personas y la verdad es que si no hubiera estado en el curso hubiera sido imposible, literalmente. Así que nada, y en general me siento más tranquilo. O sea, habiendo pasado por ese proceso, en general, hablando incluso con una persona también sé que me hablo mejor, ¿no? Aunque el curso sea hablar en público, al final lo puedes extrapolar solo hablando con una persona. Esa tranquilidad. Mira, ya que lo dices ahora, como estamos en un formato así de conversación y se ha surgido, es que es algo que me gusta que lo hayas comentado, porque antiguamente sí que hacía mucho más énfasis, si te acuerdas, en hablar en público. En cambio, hoy, gracias a este nuevo proyecto educativo del Círculo de Autoexpresión, me enfoco más en, no tanto en el hablar en público de grandes públicos, sino la idea está en que a veces puedes sentir tanto miedo hablando ante una sola persona como ante 200.000. En el sentido de que hay veces que yo me doy cuenta de que yo mismo, pero también lo vi en muchos alumnos que sabes tú que han pasado por mis entrenamientos, que hay personas que ante una sola persona se bloquean igual como si estuvieran delante de un escenario. Y eso que has dicho me parece muy interesante porque es algo que quiero recalcar. Y a veces puede ser un jefe, o puede ser tu pareja, o puede ser un amigo, y no te eres capaz de decir cosas con tranquilidad y confianza, y eso me gusta mucho que lo hayas comentado. Así que también te funcionó en el día a día, ¿no? Eso, mira, esto que estamos hablando ahora seguramente es lo más importante de todo. ¿Por qué? Porque al final, ¿cuántas veces te vas a exponer en público? No tantas como las veces que te puedes exponer a una entrevista de trabajo que va a marcar quizá tu futuro. O te vas a exponer a la persona que potencialmente podría ser tu futura pareja y que acaba no siéndolo porque no lo haces bien o porque no te atreves a hablar con ella, ¿no? Y el tener esa confianza pues te hace atreverte o te hace transmitirle a ese potencial jefe que eres una persona válida y que no tienes miedo y que eres una persona empoderada. Entonces es tan importante. Esto que te estoy diciendo ahora seguramente fue de las cosas que me hicieron a mí tomar la decisión. Hablando ahora contigo me doy cuenta, ¿no? Y me acuerdo que es esto realmente lo más importante. En mi punto de vista, ¿eh? Cada uno tendrá el suyo. Pero pienso que es lo que marca más la diferencia. De acuerdo. Y no te preocupes ser redundante si veo que en alguna pregunta usas alguna otra respuesta que has dado. Porque como tú has dicho, cada vez que hablamos, de alguna forma, algunas linternas se abren en tu mente y hay recuerdos nuevos. Entonces, por eso que ahora te hago una pregunta que puede parecer redundante, pero es simplemente si desde ahora que hemos estado hablando de otras cositas, con perspectiva, ¿no? Con esa perspectiva que te da el tiempo, ¿qué has entendido ahora o qué entiendes ahora sobre la confianza que antes no veías? Y fíjate que estoy hablando de la confianza, ¿eh? El hecho de tener o no tener confianza, o cómo se consigue o no se consigue, o si es posible tenerla o no. Con esa perspectiva de todos estos años y todo esto que has vivido desde que hiciste el entrenamiento, ¿qué has entendido ahora sobre la confianza que antes no veías? Un poco difícil esta pregunta de responder. ¿Qué he entendido de la confianza? Sí, por ejemplo, ¿cómo la veías antes? ¿No? A lo mejor era como un bien inalcanzable, algo que no sé qué, o es más fácil de lo que parece, tan solo hay que hacer, no sé, lo que tú veas desde tu perspectiva, si es que ves algo, y si no, no pasa nada. Sí. A ver, es un poco lo que comentaba antes, ¿no? La confianza que tenía antes pues era poquita con respecto a este tema de hablar en público y de las relaciones y la autoexpresión y todo. Ahora es mayor. Lo que he entendido es que sí, podríamos decir que trabajando las skills, ¿no? Las habilidades, trabajando las skills construye la confianza. Es decir, ese es el tema y el objetivo que tiene que tener cualquier persona. Si desarrollas las habilidades, vas a tener confianza. Es inevitable. O sea, no hay manera que no tengas confianza si desarrollas las habilidades. Y que todo el mundo lo puede hacer. Es decir, habrán personas que podrán... Y que no hay que compararse con los demás. O sea, con uno mismo. ¿Hasta dónde puedo llegar yo? Es espectacular hasta dónde podemos llegar cada uno de nosotros en comparación con el punto de partida, ¿no? Y eso es lo más importante y en lo que hay que focalizarse. Muy bien. Mira, antes de hacer el cierre ya,
Yo creo que este testimonio estará siendo muy útil para aquellos que están en el proceso. Una pregunta por si se te ocurre algo, si no, no pasa nada. Tampoco, no sé a veces por qué hago este tipo de preguntas, pero como en el crecimiento personal yo intento desmarcarme un poco, ¿no? Yo intento desmarcarme, o sea, intento hacer algo muy honesto, pero tú en tu experiencia o ¿qué crees que se puede malinterpretar sobre estos procesos de crecimiento personal en general? No sé, si es que encuentras algo, hay algún tipo de experiencia que hayas tenido, o, en fin, no sé, si se te ocurre algo. Porque para mí es importante saber, ¿no? Yo no entiendo por qué habría que pensar en que hay algo que malinterpretar, la verdad. O sea, yo pienso que el crecimiento personal es algo que es necesario, que tristemente... Hola. Perdona, se ha cortado un segundo y pensaba que se había... pienso que es necesario, pienso que no se enseña en las escuelas y no se enseña en las universidades tampoco, en primaria tampoco. A mí, yo no recuerdo que me hubieran enseñado tema de desarrollo personal y todo eso. Entonces, quizá por eso hay algunas personas que lo ven como algo, como si fuera humo o que no se puede hacer, ¿no? También pienso que en la sociedad pues hay una mentalidad que somos lo que somos y que no se puede mejorar y simplemente se estudia una carrera de algo, memorizas eso para el examen y eres médico o eres ingeniero o eres arquitecto, que está muy bien, ¿vale? Porque al final son profesiones, pero hay mucho más allá, o sea, también hay que desarrollar otro tipo de habilidades, no solo la parte técnica para hacer algo. Entonces, tu pregunta era... ¿Cuál era la pregunta? Si creo que Sí, si hay algo malo, ¿no? Si crees puede que malinterpretar sobre estos procesos. Yo creo que se malinterpreta por eso, por desconocimiento de algunas personas, pero creo que cada vez menos. O sea, al final, cada vez la gente es más consciente de la importancia del desarrollo personal y de desarrollar otras habilidades. Entonces, yo pienso que esto no es un tema que sea un problema, la verdad. Es que sabes qué pasa, Jacob, que yo antes hacía mucho hincapié en la técnica, tú te recordarás, para ganar confianza. Y ahora mi forma de pensar es diferente. Hay que separar la técnica del desarrollo personal que te permite tener esa confianza. Y es por eso que a veces pues mucha gente te viene y te dice, no, yo solamente quiero unos truquitos, que me digas cómo tengo que abrir la charla y tal. Y a lo mejor piensan, ¿para qué tengo yo que hacer este cambio interior? ¿No? ¿Para qué tengo yo que hacer? Y claro... Pero eso es el ego y en general que una persona piense eso suelen ser personas que justamente necesitan eso, pero no lo ven, ¿no? Entonces, bueno, no todo el mundo está dispuesto. No todo el mundo está dispuesto, pero si, yo estoy seguro que si alguien va a tus cursos y tú te enfocas en querer ayudarle desde el desarrollo personal es porque esa persona lo necesita. Entonces... habrán personas que no lo vean y que no sigan. Es normal. Es que no hay ninguna carrera universitaria que todos terminen y que todos acaben trabajando de eso. Entonces, todos los procesos son iguales. De hecho, yo he estado en un montón de formaciones de todo tipo, porque soy una persona que me encanta aprender, y siempre pasa lo mismo. Un 90% acaban retirándose. Y otro... No siempre es igual, ¿no? Los porcentajes, pero más o menos, si tuviera que decir, es un 90% acaban retirándose. ¿Y qué diferencia del 90% al 10%? Pues lo que hemos dicho antes, ¿no? El estar comprometidos y tener la voluntad de hacerlo y tener la humildad también, porque hay que tener mucha humildad para poder enfrentarse a esto. Hay gente que no está preparada y que no tiene la humildad aún. Puede ser que más adelante la tenga, o puede ser que no, que mueran sin tenerla. Pues nada, es su vida, ya sabrán lo que tienen que hacer, ¿no? Exacto. Mira, Jacob, yo te digo que estamos ya en el cierre, serán 2 preguntitas. Si alguien que nos está viendo se siente ahora mismo como tú te sentías entonces, ¿qué le dirías? Imagínate que pudieras traspasar la pantalla y alguien dice, yo me sentía así, dame ese consejo, ¿qué me dirías? Ok, va a sonar muy comercial, pero le diría que llame a Josep Couso.
Bueno, No, ahora. comercial no, porque no hay nada que ganar aquí para esto. No, es lo que se me ha pasado por la cabeza. Bueno, de hecho, ya he recomendado a algunas personas que te contacten. Pero no, le diría lo que yo hice, básicamente, que aprenda técnicas para hablar en público y de autoexpresión. Trataría de contarle un poco mi historia, cómo yo lo hice y enfocarle. También hay libros y hay un montón de contenido ahí. Si al final la información está ahí. Simplemente hay que Supongo que ya está en el entrenamiento, pero ¿qué le dirías que le guiaría mucho para que se mantuviera en su compromiso, por ejemplo, o para que fuera más efectivo su aprendizaje o más rápido? Esas cosas que los veteranos le puedes decir a las personas que están empezando. ¿Qué le dirías tú? Vale, pues le diría que no se enfoque en el corto plazo, en los cambios de hoy a la semana que viene, sino que se enfoque en el medio largo plazo, que ahí es donde vienen los cambios de verdad. La gente sobrevalora lo que se puede hacer en una semana o en 2 semanas, pero subestima lo que se puede llegar a hacer en un año. Y no hay ninguna manera de que en un año trabajando bien y enfocado no tenga resultados. Es que no hay manera. O sea, los resultados son garantizados. Si una persona, haga lo que haga, lo hace de forma constante, varias horas al día o 1 hora al día, aunque sea, pero de forma constante, cualquier cosa, cualquier disciplina, no hay manera que no tenga resultados. Es que no hay manera. No existen, no hay posibilidades. Entonces, Pues, sabiendo eso, uno puede estar tranquilo ya. Simplemente hay que poner las ganas y el esfuerzo. Ya está. No hay más. perfecto, un buen mensaje. Mira, ya la ultimísima pregunta. Ahora que quería saber qué te llevas de aquella etapa que Ujú. sabes que ya forma parte de ti para siempre. ¿Qué es lo que te llevas tú de todo ese entrenamiento? Bueno, pues me llevo primero unos momentos muy bonitos de mi vida, de grandes aprendizajes, de crecimiento personal, mucho agradecimiento contigo y qué bueno que después de tantos años podemos seguir en contacto y, y que por supuesto lo volvería a hacer 1000 veces, que fue la mejor decisión que tomé en ese momento y que también quiero decir que nunca dejamos de aprender. O sea, yo no soy ningún experto, soy una persona normal que simplemente he querido mejorar un poco, vencer mis miedos. No soy un orador ni nada, pero soy alguien que ya los ha vencido y que al menos no tengo pánico al hablar en público o al hablar delante de personas, ¿no? Y que sigo mejorando, por supuesto, sigo queriendo mejorar y que soy muy joven aún y faltan muchas etapas y bueno, pues pero ya el objetivo que tenía en su momento lo cumplí, que era quitarme ese pánico, ¿no? Vencer esa primera etapa. No hace falta que, como digo, no hace falta querer ser un speaker profesional. Esto es para cualquier persona y eso es lo que me llevo. Pues sí, Jacob, muchísimas gracias de corazón por compartirlo todo con tanta honestidad, porque en mi experiencia no siempre es fácil mirar atrás y poner palabras a lo vivido y hacerlo desde un lugar tan sereno y generoso como el que has mostrado hoy. Estoy convencido de que tu experiencia va a resonar mucho en las personas que forman parte del círculo de autoexpresión, especialmente en quienes ahora mismo están transitando un proceso parecido al que tú viviste. Así que muchas gracias por tu tiempo, por tu confianza y por recordarnos que la confianza no aparece de golpe, sino que se construye paso a paso cuando uno se permite estar presente y avanzar a su ritmo. Ha sido un verdadero placer, Jacob, volver a compartir este espacio contigo y te mando un gran abrazo. Muchísimas gracias a ti, Josep. Un fuerte abrazo. Que vaya muy Y bien. seguimos en contacto. Muchísimas gracias. Hasta luego. Cortinilla. Hasta luego. Adiós. Chao, chao. Lo que acabamos de escuchar en la conversación con Jacob tiene algo muy interesante. Hemos hablado de decisiones, de crecimiento, de asumir riesgos, de salir de ciertos lugares para poder desarrollarse. Pero hay algo que muchas veces no vemos cuando observamos. Cuando observamos trayectorias como la suya. Un factor súper importante, un factor que puede cambiar por completo la forma
en que interpretas tu propia dificultad al expresarte. No hemos hablado de él y sin embargo está siempre presente. En el siguiente bloque quiero ofrecerte una breve formación donde desarrollaremos ese factor y veremos cómo influye directamente en algo muy concreto, en cómo la confianza crece o se encoge. ¡Vamos a ello! Nos han repetido durante años que la confianza depende de ti, que si no hablas con seguridad es porque no practicas lo suficiente, porque no te esfuerzas bastante, porque no eres lo bastante valiente. Y eso coloca todo el peso sobre tus hombros. Pero, ¿y si esa no fuera la explicación completa? ¿Y si la confianza no fuera solo una cuestión de carácter? Hoy quiero proponerte algo que puede cambiar tu forma de entender lo que te pasa al expresarte. La confianza no es un rasgo individual, es una consecuencia contextual. No depende solo de cuánto entrenas, depende de dónde entrenas, de cómo responde el entorno cuando intentas, cuando dudas, cuando te equivocas. Y entender esto puede ser profundamente liberador. Vamos a verlo con calma. Imagina que estás en una reunión. Tienes una idea, la dices, y alguien pone los ojos en blanco. Otro te interrumpe. Tu responsable responde rápido. Eso ya lo hemos probado. En ese momento pasa algo muy importante. Tu cuerpo aprende. Aprende que hablar aquí tiene riesgo. Quizá no lo piensas de forma consciente, pero lo registras. La próxima vez medirás más tus palabras. Hablarás menos. Esperarás a estar completamente seguro. Y como nunca estamos completamente seguros, acabarás interviniendo poco. Eso no es falta de capacidad, es adaptación. Ahora imagina otra escena. Misma reunión, misma idea, la dices, alguien escucha, quizá no están de acuerdo, pero preguntan, exploran, nadie ridiculiza, nadie acelera, nadie te hace sentir pequeño. Tu cuerpo aprende algo distinto. Aquí puedo intentar. Eso es la confianza. No es un talento misterioso. Es el resultado de muchas experiencias pequeñas acumuladas. La confianza no se construye solo hablando más. Se construye según lo que ocurre después de hablar. Y aquí está el punto clave. El entorno educa tu sistema. Si cada vez que intervienes hay juicio, aprendes a protegerte. Si cada vez que intervienes hay comparación, aprendes a competir. Si cada vez que intervienes hay presión por hacerlo perfecto, aprendes a callar hasta sentirte impecable. Y nadie es impecable. Por eso muchas personas creen que no tienen confianza. Pero en realidad lo que han tenido es contexto inadecuado. No todos los entornos bloquean de forma agresiva. Algunos lo hacen de forma silenciosa. Por ejemplo, el entorno crítico constante. Ese donde siempre falta algo, siempre hay mejora pendiente, siempre podría estar mejor. Aquí la mente no aprende a disfrutar el proceso, aprende a evitar el error. Y evitar el error no genera confianza, genera tensión. Otro ejemplo, el entorno comparativo.
donde el valor se mide en relación a otros. Siempre hay alguien más brillante, más rápido, más seguro. Aquí no entrenas, aquí te examinas. Y examinarlo constantemente agota. Otro caso. El entorno neutro. Nadie te ataca, pero nadie te sostiene. No hay burla, pero tampoco hay acompañamiento. Y la confianza no crece solo porque no haya crítica. Necesita sostén. Necesita repetición con regulación emocional. Y luego está el entorno de presión por resultado, donde lo único importante es hacerlo bien. No aprender, no repetir, no probar. Aquí el error es una amenaza. Y cuando el error es amenaza, tu cuerpo se contrae. Y cuando el cuerpo se contrae, la expresión se bloquea. Ahora pensemos en el otro lado. ¿Cómo es un entorno que sí construye confianza? Es un entorno donde el error no humilla, donde el intento se respeta, donde el feedback describe en lugar de juzgar. Repito, donde el feedback describe en lugar de juzgar, donde repetir es normal, donde nadie compite, donde nadie examina, donde todos están practicando. En este tipo de espacio ocurre algo muy sencillo. Tu sistema se relaja y cuando el sistema se relaja, te atreves más. No porque te obligues, sino porque no estás en modo defensa. Eso es exactamente lo que intentamos cuidar en el círculo de autoexpresión. No solo técnicas, no solo estructuras, sino contexto, clima, ritmo, forma de devolver el feedback, forma de sostener cada intervención. Porque el objetivo no es demostrar nada, es entrenar. Y entrenar implica repetir. Y repetir implica equivocarse. Y equivocarse necesita un entorno que no penalice. Ahora bien, no todo el mundo puede cambiar su entorno laboral, o su entorno familiar, o su entorno social, pero sí puede empezar a incorporar mejores condiciones. Te dejo 5 movimientos muy concretos. 1. Añade un entorno diseñado. Si no puedes cambiar dónde trabajas, añade dónde entrenas. 2. Regula tu exposición. No practiques constantemente donde te penalizan. Consolida primero donde te sostienen. Eso no es huir, es estrategia de aprendizaje. 3. Busca feedback descriptivo. No esto está mal, sino esto produjo este efecto. Esto te va a reducir el impacto emocional. 4. Observa tu diálogo interno. Si tu voz interior suena igual que el entorno crítico, el bloqueo ya vive dentro. Y 5. Elige conscientemente dónde practicas. No elegiste el entorno en el que creciste, pero sí puedes elegir el entorno donde desarrollas tu confianza ahora. La confianza no es un privilegio, es adaptación. Si el entorno penaliza, el sistema se cierra. Si el entorno sostiene, el sistema se abre. Y cuando el sistema se abre, la repetición deja de desgastar y empieza a construir. Así de simple. Si hay algo importante que quiero que te lleves hoy, es esto. No siempre te falta confianza. A veces te falta contexto. La confianza no es un talento reservado a unos pocos. Es una respuesta que aparece cuando el entorno deja de ser una amenaza
y se convierte en sostén. Si durante años has intentado mejorar solo desde el esfuerzo, quizá no estabas fallando, quizá estabas entrenando en condiciones que no ayudaban, y eso cambia la lectura completa de tu historia. No siempre podrás transformar todo lo que te rodea, pero sí puedes elegir dónde practicas. Sí puedes añadir espacios que regulen el impacto del error. Sí puedes empezar a crear mejores condiciones. Porque la confianza no es fuerza, se permite. Y cuando el contexto acompaña, lo que antes bloqueaba empieza a construir. Hemos llegado al final del programa, pero antes de despedirnos quiero recordarte algo importante. La comunidad Círculo de Autoexpresión no es solo un lugar donde aprender ideas, es sobre todo un espacio lleno de oportunidades reales para practicar. Aquí puedes entrenar, puedes equivocarte, puedes repetir, puedes probar nuevas formas de expresarte en los distintos entrenamientos que ofrecemos de manera gratuita a todas las personas que forman parte de la comunidad. Aprovecha esos espacios, aprovecha cada ocasión para exponerte un poco más con el ritmo que necesites y desde el lugar en el que estás ahora. Porque desarrollar tu confianza al expresarte no solo mejora cómo comunicas, sino que impacta directamente en tu bienestar personal, en cómo te relacionas, en cómo te posicionas profesionalmente y en las oportunidades que eres capaz de crear y de aprovechar. Expresarte con más confianza no es un lujo, es una base. Gracias por estar aquí, gracias por formar parte del círculo y gracias por seguir apostando por tu proceso. Nos volveremos a encontrar en el próximo episodio. Hasta la próxima, el jueves 25 de marzo a las 20 horas. Un abrazo.